La tensión es muy difícil de conseguir. El lector contemporáneo se aburre fácil y es más exigente. Necesita que lo convenzas, que lo inquietes, que lo seduzcas. Si no, abandona. Además, quiere que esto se haga de forma sutil, de forma inteligente. El lector moderno, en definitiva, quiere ganarse el pan. Entonces, ¿cómo comenzar un buen relato? ¿Cómo enganchar a ese lector? Soy Gabriel Rodríguez y en esta cápsula narrativa te voy a dar las claves para enganchar al lector en el primer párrafo. Vamos allá. Es importante para enganchar a tus lectores que tengas en cuenta que todos los elementos del relato cumplen una función. No puedes darte el lujo de incluir en tus narraciones elementos decorativos, y mucho menos en los primeros compases. Ya lo decía Chekhov, todo lo que contiene una narración debe servir a un fin, llevar la historia hacia su conclusión. Por eso, lo que no narra, lo que no aporta, lo que no construye, sobra. A este principio se le conoce como el arma de Chekhov. Si en el primer acto has colgado una pistola de la pared, entonces en el siguiente acto debería ser disparada. Si no, no la pongas ahí. Ese es el gran consejo de Anton Chekhov. Entonces, lo primero que debemos tener claro para enganchar al lector es conocer nuestra historia y sus elementos esenciales, es decir, sus símbolos, sus conflictos, sus escenas más importantes, saber el desenlace e ir dejando pistas como migas de pan para el lector. Suministrar la información de una manera dramática, con claras intenciones de generar un interés, un deseo de saber más. También Edgar Allan Poe, en su célebre Filosofía de la Composición, nos dice que debemos escribir pensando en el efecto que queremos causar en el lector. Para Poe, ningún punto de la composición puede dejarse al azar. Leamos Mariposas de Samantha Schweblin. Vas a ver qué lindo vestido tiene hoy la mía, le dice Calderón a Gorriti. Le queda tan bien con esos ojos almendrados por el color, ¿viste? Y esos piecitos. Están junto al resto de los padres, esperan ansiosos la salida de sus hijos. Calderón habla, Gorrito mira las puertas todavía cerradas. Vas a ver, dice Calderón, quédate acá, hay que quedarse cerca porque ya salen. Este relato, bello y cruel, desde las primeras líneas nos anticipa elementos cruciales de la historia. Las alusiones al vestido y al color no son gratuitas, porque en este cuento, que nos narra la historia de dos hombres que esperan que sus hijos salgan de la escuela, nos van a mostrar un hecho extraordinario, y es que en lugar de niños de la escuela salen mariposas. Y cuando sale la primera mariposa, uno de los hombres la mata, para luego darse cuenta que esa mariposa es en realidad su hija. De aquí que la frase, vas a ver qué lindo vestido tiene hoy la mía, cobra muchísimo, muchísimo sentido. Adquiere una resonancia. Entonces, este inicio se vuelve muy, muy significativo. Una manera de atrapar al lector es anticipar aquello que es más importante en el texto. Esto despertará irremediablemente su curiosidad. Al brindarle al lector un poco de la esencia del relato, generaremos en él un deseo de saber más. Y este es un principio dramático infalible. Al anticipar algo del final, generamos en el lector la incertidumbre por el cómo se llegó a ese punto. Ahora vamos a leer el inicio de Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. En este célebre inicio, García Márquez nos cuenta el destino de su protagonista, creando en el lector un deseo de conocer cómo y por qué lo mataron, lo que hace imposible despegarse de esta obra maestra. Toda historia es la historia de un conflicto. Por tanto, una manera eficaz de comenzar un relato es planteándole al lector un momento de crisis, una escena en la que el protagonista
ponga en juego sus deseos y encuentre obstáculos que le impidan satisfacerlos. En definitiva, decirle al lector que algo va a ocurrir. Es importante no abrumar en el inicio con demasiada información, ni tampoco ser crípticos y aburrir al esconder datos importantes. Hay que darle al lector lo justo para poner en movimiento el relato. Leamos ahora La aventura de un miope, un cuento de Ítalo Calvino. Amilcare Carruga era todavía joven, no carente de recursos, sin exageradas ambiciones materiales o espirituales. Nada le impedía, pues, gozar de la vida. Y, sin embargo, observó que desde hacía un tiempo la vida para él iba perdiendo imperceptiblemente su sabor. Este cuento de Ítalo Calvino arranca con una descripción de un personaje. Nos dice Calvino que tiene todo para ser feliz, pero este hombre, poco a poco, ha ido perdiendo las ganas de vivir. Y esto genera un interés del lector por el personaje, una suerte como de empatía, un deseo de saber por qué está así y si logrará revertir la situación. Al leer el primer párrafo de un texto, el lector cruza una puerta para dejar atrás el mundo real y sus preocupaciones e ingresar al mundo de la ficción. Entonces, las primeras frases con las que se va a topar deben ser las bases del relato, los pilares. En ellas se debe plantear un tono, un punto de vista, un tiempo y un espacio. Se debe mostrar al personaje. Por eso los inicios deben siempre contener el conflicto. Comienza mostrando al personaje en una situación sorprendente, problemática. Pon al pez fuera de la pecera. Construye escenas dramáticas en las que el personaje entre en crisis con su entorno, con otros personajes o consigo mismo. Busca un tono o un punto de vista que sea eficaz para presentarle la historia a tus lectores. Leamos las primeras frases de Papá Noel duerme en casa de Samantha Schweblin, otro cuento de su libro Pájaros en la boca. La Navidad en que Papá Noel pasó la noche en casa fue la última vez que estuvimos todos juntos. Después de esa noche, papá y mamá terminaron de pelearse, pero no creo que Papá Noel haya tenido nada que ver con eso. En este relato, la autora argentina capta la atención del lector al presentarnos un hecho inusual, y es que Papá Noel pasó la noche en la casa del narrador. Desde ese punto de vista del narrador, que es un niño, ese punto de vista infantil, se nos cuenta una historia, pero en realidad, de manera soterrada, hay otra que ese niño no alcanza a entender y que esconde un drama. Su madre tiene un amante y su familia se desmorona. Entonces estas palabras, este hecho inusual y estas palabras que abren el relato cobran mucho sentido, adquieren una resonancia, hacen de esto un inicio muy efectivo. Espero que este video haya sido de mucha utilidad, que ya tengas más claro cómo iniciar tus relatos y atrapar a tus lectores. Recuerda seguirnos en Instagram como @talleraltazor y suscribirte al canal, activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en la próxima cápsula narrativa. Mil bendiciones. Chao, chao.